La he titulado Dios odia, y yo quiero saber usted qué piensa. ¿Será que Dios odia? Y entonces la Biblia habla que Dios es un Dios que no hace acepción de personas, ¿sí? Pero que Él sí hace acepción de actitudes. Otra vez, Dios no hace acepción de personas, porque los brazos de Dios están abiertos para todos. Pero Dios sí hace acepción de actitudes. Y leyendo la palabra de Dios, encontré que literalmente la Biblia habla de 6, 7 cosas que Dios odia, aborrece, detesta, abomina. Y si usted y yo queremos agradar a Dios, ¿cuántos aquí tenemos ese deseo en el corazón? Pues tenemos que saber qué es lo que Dios odia. Ejemplo, cuando uno está en esa etapa de conquista, entonces uno quiere conocer cuáles son los gustos de la otra persona a la cual uno quiere conquistar. Entonces de pronto esa otra persona dice: no, a mí no me gusta la guapanela, a mí no me gustan los frijoles. Entonces ya uno sabe, no la puedo invitar a comer frijoles. Que a mí no me gusta la carne, que soy vegana. Bueno, va a salir económica, piensa uno. Entonces, bueno, ya uno sabe que no la voy a invitar a comer carne asada o algo así por el estilo. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, pues yo debo saber qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios detesta. Y quiero que vamos a la palabra en el libro de Proverbios, el capítulo número 6. Proverbios capítulo 6, el verso número 16, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y va a empezar una lista y empieza diciendo, lea conmigo: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hasta ahí. Lo otro es un subtítulo de otra cosa. Ok, muy bien. Entonces aquí la palabra habla de 6 clases de, actitudes o de personas que Dios no puede soportar, ¿sí? En la versión traducción al lenguaje actual dice algo como esto: dice, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Entonces empieza hablando primero que hay algo que Dios no puede soportar, y son los ojos altivos. Los ojos altivos. Y los ojos altivos tienen que ver con una persona que tiene en su corazón arrogancia, que tiene en su corazón soberbia, que es orgullosa. Una persona que es altanera es una persona de ojos altivos. ¿Hola? Acuérdese cuando usted era jovencito, vivía todavía con sus papás, y que usted era medio altanero, que su papá y su mamá le decían algo y usted hacía la mirada del ocaso. ¿Saben cómo es la mirada del ocaso, no? Entonces, a eso la Biblia le llama los ojos altivos, o eso es una muestra de altanería, de arrogancia, de soberbia. Y para aquellas personas que están acá y me están escuchando, que en su corazón tienen soberbia, arrogancia, orgullo, altanería, porque tienen los ojos altivos, yo les quiero regalar una promesa que se encuentra en Isaías 5. No va a aparecer ahí, pero se la voy a decir. Y dice: el hombre altivo o la mujer altiva será humillada, serán abatidos y serán bajados los ojos de los altivos. O sea, Dios es experto en bajar los ojos de los altivos. Como quien dice, no mire tan alto, yo le voy a enseñar a mirar bien.
Tremendo, ¿cierto que sí? ¿Y cuántos de nosotros aquí nos ha tocado aprender esa lección por las malas? Sí, en algún momento nos ha tocado a algunos de nosotros aprender esa lección por las malas. Una persona de ojos altivos es una persona orgullosa que llegamos a creer que nosotros somos los héroes de la historia. Y si usted ha leído la Biblia, se acordará de un hombre llamado Nabucodonosor. ¿Nabucodonosor qué? Nabucodonosor, que llegó a ser el rey de la gran potencia del mundo, Babilonia, en su entonces. Su palacio era majestuoso. Había en su palacio una de lo que se denominaba en ese entonces una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes del palacio de Babilonia. Y ese tipo llegó a tener tal poder que Dios en su misericordia le había advertido y le dijo: pilas, mantenga la cordura, bájele a los humos, sea humilde, porque si no habrá un castigo para usted. Dios le había advertido, pero un día el hombre se levantó con unas ínfulas de grandeza, que cuando se asomó a la terraza del palacio y vio todo su reino y toda la majestad de su gloria, él dijo, tenía como un acento argentino, y dijo: che, ¿quién como yo? Por la fuerza de mi poder, por la fuerza de mi brazo he obtenido todo lo que he obtenido. Y la Biblia dice que inmediatamente el tipo, algo se le desconectó en el cerebro y quedó loco. Y dice que habitó con las bestias del campo como un loco durante 7 años, hasta que Dios le permitió en un momento de lucidez recuperar la cordura y reconocer que toda la gloria que él tuvo en el pasado, él no fue el héroe de esa historia, sino que reconoció que había sido por Dios. Da un aplauso fuerte a Dios si usted reconoce lo mismo. Así es. Entonces, usted, sobre todo la arrogancia, la puede ver más fácilmente, o se puede sacar a la luz, o puede salir a la luz más fácilmente en los momentos de victoria. Usted lo ve, por ejemplo, en esos jugadores de fútbol que de pronto se sienten reprimidos, pero cuando hacen un gol en determinado momento clave del partido contra un equipo grande, celebran de una manera que uno dice: oiga, como que se pasó un poquito la celebración, ¿no? Sí, como que esa arrogancia y esos ojos altivos que tenía por ahí guardados, los expuso, se liberó. ¿Ah? Entonces, la Biblia habla que el orgullo fue el primer acto en la caída, en este caso de Luzbel. La Biblia dice que Luzbel se enorgulleció. Y llegó el momento donde él llegó a pensar y dijo: yo quiero tener un trono más alto que el trono en el cual habita Dios. ¿Ojos qué? Altivos. Entonces, el orgullo es para cualquiera, no solo que piensa más de sí mismo, sino que el orgullo es para cualquiera que piensa demasiado en sí mismo. Ajá. Y la Biblia dice en segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, nos da una receta contra la altivez. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, y que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y que a través de esas armas nosotros podemos derribar argumentos y podemos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiero decirlo de otra manera: a través de la palabra de Dios, usted, esa palabra en nosotros, cuando la hacemos carne, hace que nosotros mantengamos el lugar donde debemos estar. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Aló? En el lugar donde debemos estar. Así que dígale a alguien que está al lado, dígale: guárdate de los ojos altivos. ¿Qué es lo primero que Dios no puede soportar?
Lo segundo que Dios no puede soportar, y lo leímos ahora, es la lengua mentirosa. Ahora, si es su vecino de confianza, pregúntele cuándo fue la última vez que mentiste. Ahora, más adelante va a hablar que hay otra cosa que Dios aborrece y es el testigo falso. Metamos los dos en uno solo. ¿Listo? La lengua mentirosa y el testigo falso. Entonces, ¿por qué Dios aborrece la mentira? Porque la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Algunos de ustedes, o de pronto no de aquí, sino que están en la transmisión, desde pequeño levantaron en su vida la mentira como un mecanismo de defensa. Porque quizás sus padres les reprendían severamente. Entonces, para ellos era muy difícil reconocer algo que de pronto habían hecho. Entonces, se acostumbraron a mentir, a culpar a otros, y crecieron, se hicieron grandes, y siguieron con ese mecanismo de defensa. Y una persona mentirosa no tiene inteligencia, porque para usted cubrir una mentira, usted sabe que después se debe inventar otra. Una persona mentirosa debe tener muy buena memoria. Entonces, ¿por qué Dios insta a la iglesia y a los seres humanos a hablar la verdad? Anote esta verdad por ahí en alguna parte. Porque la verdad está ligada a la libertad. ¿Otra vez? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ayúdenme a resolver la ecuación. Si la verdad está ligada a la libertad, la mentira, ¿a qué estará ligada? Muy bien, estará ligada a la esclavitud. Si usted es una persona que tiene la costumbre de mentir, permítame decirle que usted no está viviendo una vida en libertad, sino en esclavitud. Jesús dijo en alguna ocasión a no religiosos, Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Usted se imagina que Jesús a uno le diga eso? Y ellos le preguntaron: ¿y por qué? Y Jesús dijo: porque los deseos de vuestro padre el diablo ustedes quieren hacer. Porque él es mentiroso y él es padre de mentira y desde el principio ha mentido. Entonces hay muchas formas de mentira. La exageración es una forma de mentir. Los falsos halagos o la adulación. Yo te halago falsamente porque estoy esperando de ti un beneficio. ¿Sí? Una forma de mentir. O callar cuando yo debería hablar. O a través del fraude, engaño económicamente con la intención de conseguir un beneficio. La hipocresía es otra forma de mentira. Y Jesús sí que fue firme con los hipócritas. Tanto que Jesús le dijo a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y hace poco escuchaba una frase del pastor David Escarpeta que me llamaba la atención. Y decía: el hablar en lenguas es un don, pero el refrenar la lengua es un fruto del Espíritu Santo. De pronto hay personas que dicen: yo quisiera tener el don de lenguas. Lo felicito y sígalo pidiendo. Pero más que eso, persiga el fruto. ¿Qué es? El fruto es saber refrenar la lengua. ¿De qué me sirve a mí saber hablar en lenguas si no sé refrenar mi lengua? ¿Hola? Yo creo que todos aquí nos hemos equivocado en algún momento por haber hablado lo que nunca teníamos que hablar. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de personas que se pusieron de acuerdo para mentir. La Biblia habla de una pareja llamada Ananías y Zafira que se pusieron de acuerdo para mentir y lo que encontraron fue la muerte. Dios les pagó con la muerte porque la Biblia dice que la paga del pecado es la
muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, pilas los que somos aquí, tenemos matrimonio, somos pareja, o aún si hay aquí parejas de novios, qué sé yo, pilas con lo que en aquello en lo cual nosotros nos ponemos de acuerdo. Puede ser que a uno de los dos, a uno de la pareja que es menos espiritual, que vive más en la carne que en el espíritu, le dé por decir una mentira y está esperando que usted como cónyuge, usted le siga a la coartada. Papito, condénese solo. Pero es que usted es mi esposa. Pero la salvación es persona. ¿Aló? Está como el tipo este que quería un ascenso. Y entonces como que le estaba yendo muy bien con el jefe. Y le dijo a la esposa, le dijo: amor, yo voy a invitar a mi jefe a almorzar. Lo voy a invitar a almorzar. Pues a mí me da pena, pero quiero como tener ese acto con mi jefe. Y la mujer le dijo: pero mijo, no hay mucho de mercado. ¿Usted a qué lo va a invitar? ¿Qué hay? Dijo: pues lo que hay es frijoles. Entonces dijo: hagamos lo siguiente, yo lo voy a invitar a almorzar a él y le voy a decir que lo invito a almorzar y que bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente: cuando de pronto usted esté en la cocina y usted haga como que se cae una olla, entonces yo le pregunto desde el comedor: amor, ¿qué pasó? Y entonces usted va a decir: se cayó la langosta. Entonces yo digo: entonces ¿qué más hay? Entonces digo: no, pues frijoles. Pues amor, tocó frijoles. Se pusieron de acuerdo, el jefe accedió a la invitación. Este hombre estaba muy nervioso. El jefe ya había dicho: bueno, yo voy. Fue, cumplió. Y cuando de pronto estaban ahí los dos sentados y sonó la soya, pa. Entonces, claro, entonces ya el hombre le dijo a la esposa: amor, ¿qué pasó? Como que se cayó la langosta. Dijo: no, los frijoles. Los frijoles. Entonces, nunca, si su cónyuge a usted le propone el hecho de vamos a mentir, no. ¿Hola? Porque es algo que Dios detesta. Pastor, es que en el mundo de los negocios es así. En el reino de Dios, no. Un gran predicador llamado Carlos Spurgeon dijo: mientras una mentira ha viajado por la mitad del mundo, la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Las mentiras corren demasiado rápido. Y alguien dijo esto: una media verdad disfrazada de completa verdad se convierte en una completa mentira. Ayúdenme a predicarle a alguien y dígale: la mentira rompe la confianza. ¿Sabe qué sería bonito? Que en su familia a usted lo reconozcan como una persona veraz, una persona que siempre dice la verdad. Que si hay alguien que refiere algo de usted, esa persona dice: ¿y fulano lo dijo? ¿Se lo dijo? Sí, créale, porque él te va a decir siempre la verdad. Y hay algo que me parece maravilloso de Dios, que aparece en Hebreos, y que dice que es imposible que Dios mienta. Tremendo, ¿cierto? Tenemos un Dios veraz. Por eso podemos confiar en su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, mire esto: como vivimos en un mundo de mentiras, ¿cierto que sí? Vivimos en un mundo de mentiras. De ahí la necesidad suya y mía de estudiar y meditar continuamente en la verdad de la palabra de Dios. Porque mire, si el diablo pudo engañar a la tercera parte de los ángeles que veían la gloria de Dios
todo el tiempo, ¿cómo no lo va a engañar a usted que no lee la Biblia? Palabra de Dios. Tercera cosa que Dios detesta: las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Se acuerdan de Caín? Caín, yo hacía la cuenta y dije, Caín ya tenía las tres anteriores o las dos anteriores. Caín ya tenía ojos altivos. Caín ya tenía una lengua mentirosa. Y ahora manos derramadoras de sangre inocente, dice la palabra de Dios. El aborto que tanto se promociona hoy en día no es otra cosa que manos derramadoras de sangre inocente. Y tristemente hay organizaciones de los estados que en lugar de defender la vida promocionan la muerte. Chicas que van, por ejemplo, a Profamilia, y una de las cosas que buscan es llevarlas o inducirlas a que tomen la decisión de abortar, de asesinar a su bebé. Y las personas que practican esto, o las personas que ven normal, porque aún hay cristianos, ¿sabe usted? Que dicen, no, pastor, pero es que si de pronto son 5 hijos y va y llega un sexto hijo, y esa familia viene en condiciones bien precarias, en condiciones bien, yo creo que sí es una irresponsabilidad traerlo al mundo. O sea, matemos los pobres. ¿No es demasiado elitista su posición? Y usted puede ver cristianos con esa mentalidad, pero aquí la Biblia nos aterriza y dice que una de las cosas que Dios detesta son las manos derramadores de sangre, ¿qué? Inocente, dice la palabra de Dios. Al año, escuche este dato, 60 millones de bebés son asesinados en el vientre de una mamá. Eso es peor que el holocausto nazi. Y esto está pasando. Por eso, usted como cristiano no le tiemble la voz en su colegio, en su universidad, donde quiera que usted esté, no le puede temblar la voz para defender la vida. Así sean todo el mundo contra mí, pero no importa, voy a proclamar la verdad. ¿Aló? Cuando Dios le preguntó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? La lengua mentirosa de Caín, ¿qué dijo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le responde con estas palabras. Mire, le dice, la voz de la sangre de tu hermano, porque parece que la sangre tiene voz, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás tú de la tierra. La tierra, maldito serás tú de la tierra, la misma tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Tremendo. Lo cuarto que Dios detesta, aborrece, es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Corazón que maquina. Entonces mire que hemos hablado de ojos altivos, lengua mentirosa, ¿qué más? Manos derramadoras de sangre inocente. ¿Y ahora de qué va a hablar? Del corazón, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y eso tiene que ver con premeditación. La Biblia habla en Hebreos de aquel que peca deliberadamente. O sea, cuando yo planeo hacer el mal. No fue que me sorprendió, ¡ay! Me machuqué y lancé un madrazo, ¡ay! No se refiere a ese tipo de situaciones, aunque está mal, sino a aquella persona que planea el mal. Por eso habla del corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ustedes pueden ver en términos de la justicia, por lo menos en el papel, en la teoría, que el hecho de saber que alguien que cometió un delito, el juez valora, ya sea para atenuar la pena o para agravarla más,
el hecho de saber si esa persona que está siendo imputada, no sé si estoy hablando bien en términos, si esa persona que está siendo imputada, esa persona, ese delito que cometió, lo planeó o si fue algo que ocurrió simplemente en el momento. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, la premeditación, o como la Biblia habla, el corazón que maquina pensamientos inicuos, tiene que ver mucho, escuche esto, con lo que Dios detesta o con el castigo de la justicia, en teoría, cuando alguien ha cometido un delito. Y la Biblia dice, escuche iglesia preciosa, que la razón por la cual Dios reinició la tierra o reseteó la tierra cuando el diluvio fue porque Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de los seres humanos en ese entonces era de continuo solamente el mal, desde pequeñitos. Y creo que por ahí vamos. De continuo era solamente el mal. Entonces alguien hizo una pregunta a otra persona y yo se la transfiero a usted. ¿Cómo le hace sentir a usted el saber que Dios a usted lo conoce por su nombre? ¿Lo hace sentir bien o mal? Bien, ¿sí? O sea, Dios no es como le pasa a veces a uno como papá, que cuando está bravo o cuando está de afán uno dice, para llamar los hijos, ¿no? Camilo, no, Camilo es tu hermano, usted cosito, venga. No, Dios no es así. O sea, cuando usted va a orar con Dios, a hablar con Dios, Dios te llama por tu nombre. Hola, Miguel. ¿Qué tal Dios? Yo yendo a orar delante de Dios y Gabriel, ¿cómo se llama este? Dios, soy tu hijo. Sino que Él nos conoce por nuestro nombre. Eso es maravilloso. Sí. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo le hace sentir a usted el hecho de saber que Dios conoce sus pensamientos? Por ejemplo, Dios ve la lujuria como adulterio. ¿Y la lujuria está o puede estar aquí? Dios ve el odio como asesinato. Pero yo no he hecho nada, pero delante de Dios tú ya eres culpable. Entonces, el corazón dice que maquina pensamientos inicuos. Por eso, cuando alguien realmente, escuche, ha venido a Cristo, se genera en esa persona un deseo profundo por agradar a Dios y por hacer bien al prójimo. ¿Aló? Nuestro corazón es transformado. Quinta cosa que Dios aborrece o detesta: los pies presurosos para correr ¿a dónde? Al mal. Los pies presurosos para correr al mal. En Proverbios 4, no lo vamos a leer ahí, pero dice Dios, examina la senda de tus pies. Dedíquele esa parte del versículo a alguien que tenga cerca, dígale, examine la senda de sus pies. ¿Se acuerdan de un tipo llamado Balaán? El tipo aparentemente no iba a hacer nada malo, pero Dios le dijo, este man va por mal camino. Y hoy Dios a usted y a mí nos dice, examina la senda de tus pies, y dice, y todos tus caminos sean rectos. Por eso, para yo tener un camino recto, es necesario que la luz de la palabra me ilumine, porque el salmista dijo en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si queremos andar derechos en la vida, pues necesitamos ser alumbrados por la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una persona, por ejemplo, adicta a la pornografía, es una persona cuyos pies corren presurosos al mal.
que no es sino estar solo con un dispositivo, ¿sí? Y tan pronto el último que se va, cierra la puerta de la calle porque todos salen y esa persona queda sola, de una vez se le genera aquí una saliva, empieza a salivar. Y corre presuroso a hacer el mal. Antes corríamos presurosos para correr al mal. Ahora nuestros pies deben correr presurosos a hacer su voluntad. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Caminos rectos. Entonces, no sé a cuántos de aquí les ha tocado, como José, correr. ¿Sabes lo que sí? ¿Se acuerda cuando la patrona lo asedió, lo recostó y le dijo: José, José, hazme suya, le dijo. José desistió y él se zafó de ella. Y entonces ella lo agarró, tan. Entonces José forcejeó y ella se quedó con la ropa de José. José abrió la puerta de la casa y salió corriendo desnudo. Yo pregunto, ¿los pies de José fueron presurosos para correr al mal? No, todo lo contrario. En una infidelidad nos vemos en tal motel, pies presurosos para correr al mal. Y Dios detesta eso. ¿Aló? Y por último, otra cosa que Dios detesta es aquella persona que siembra discordia entre hermanos. Y la palabra discordia es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra discordia es dis, que significa separación. Y cordia tiene que ver con corazón. O sea, Dios detesta una persona que le gusta separar corazones. ¿Hola? Y usted los encuentra en las familias. Espero que no sea usted el que siembre discordia entre su familia. Y este mes de febrero estamos haciendo un gran énfasis en la comunión. La Biblia dice en Salmo 133: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si hay algo a lo cual al diablo le fastidia, es ver una pareja, un matrimonio unido. Y entonces, como al diablo le fastidia eso, va a usar al más carnal que haya por ahí cerca para mirar cómo separa esa pareja, cómo los va separando los corazones. A Dios le gusta ver la relación de un hogar bonita, un hogar unido. Yo pregunto esto: ¿se respira en su hogar, en su familia, un ambiente de unidad? Usted llega, huele a paz, huele a unidad, calor de hogar que le llamamos, ¿sí? Pero el diablo no le gusta eso. Entonces el diablo va a procurar de qué manera yo puedo usar a alguien para sembrar discordia. Y ojo a esa palabra, sembrar. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en el momento no va a haber un fruto, pero ahí va quedando la semilla. La suegra que siembra discordia entre su hijo y la nuera, porque le aterra ver a su hijo feliz con su esposa. Ahí va sembrando semilla, ¿sí? Y mijito, ¿y ella sí le prepara la sopa como yo la sé hacer? ¿A usted qué le importa, señora?
Su hijo tomó la decisión de casarse con una mujer que no sabe cocinar. Déjelo. ¿Sí? Usted no se meta. Entonces, si ve, usted ve esas personas que llegan con frases, llegan así, como frases como sutiles como esta. Sí supo, ¿no? ¿Se acuerda de fulano? Y si usted supiera lo que está diciendo usted, sí, ¿qué está diciendo? No, mejor no le digo. O sea, si va a ser chismoso, sea de los buenos. La Biblia habla, entonces mire, hay iglesias, ¿cree usted que hay iglesias que se pueden destruir por el chisme? Ay, hermano. La Biblia habla de una iglesia, la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia que la gente que asistía a la iglesia tenía muchos dones, pero tenía poco fruto del Espíritu Santo de Dios. Casi se tiran la iglesia. Y eso para Pablo fue una carga tremenda. Y Pablo le dijo, mire, en lugar de ustedes procurar hablar en lenguas, más bien vayan más allá y tengan la quietica. El que siembra discordia entre hermanos. No, y ahí le cuento, ¿no? Pero usted vio, no. ¿Usted escuchó? No. Entonces, pues ahí me contaron. ¿Cuántos aquí nos consideramos culpables de alguna de esa lista? Quiere decir que usted es como yo también. ¿Sabe por qué? Porque cargamos con una naturaleza pecaminosa. ¿Aló? Pero hay una buena noticia. Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo. Y alguien hacía esta reflexión, y termino con esta comparación o con esta analogía, y habló de un avión jumbo, mire eso, Airbus A380. Eso es una cosa impresionante. Yo me puse a buscar la envergadura de ese avión, escucha este dato, de casi 80 metros. Los que hemos volado en ese tipo de avión pueden llevar o transportar, esta fue la cifra que encontré, 853 pasajeros. Entonces, ojo a esto, según la ley de la gravedad, ¿usted cree que ese aparato debería volar? No. Imagínese el peso, no le metamos personas ni equipajes, solo el peso del avión, ese aparato no debería volar. Ahora, metámosle las 853 personas, menos. Pero fuera de eso, metámosle el equipaje, menos todavía debería volar. Entonces, ¿por qué vuela? Porque hay otra ley que se impone sobre la ley de la gravedad, que se llama la ley de la aerodinámica. ¿A qué voy con esto? Es lo que sucede con nosotros. Aunque cargamos con una naturaleza pecaminosa, que nos vamos a deshacer de ella cuando muramos. Pero hay otra ley que se impone sobre nuestra naturaleza pecaminosa, y es cuando aprendemos a vivir una vida en el Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? La ley de la gravedad dice, ese aparato no debería volar. La ley de la aerodinámica dice, no contabas con mi astucia. La naturaleza pecaminosa y el diablo a ti te acusa y te dice, tú no puedes. Pero tú dices, sí, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso, maravilloso Jesús, que antes de ir a la cruz y resucitar
y ascender al cielo resucitado, le dijo a los discípulos: tranquilos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice en Romanos que Él nos ayuda cuando somos débiles. Él nos ayuda y nos fortalece.